La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Libre albedrío. ¿Tenemos libre albedrío o ya somos predestinados? La palabra de Dios dice que nosotros nosotros elegimos seguir a Dios o no. Nosotros elegimos obedecer o no. Nosotros elegimos hacer el bien o el mal. Nosotros escogemos eso. Por otro lado, si nosotros hacemos una buena obra, no es porque seamos buenos. Al contrario, es porque elegimos al Señor. Elegimos obedecer al Señor. Entendiendo primeramente que nosotros somos justificados para con nuestro Padre Dios gratuitamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué el Señor predestinó eso? Bueno, usualmente cuando se habla de la predestinación, se toma de que unos fueron predestinados para bien y otros para mal. Pero tomando como base a personas, y eso es incorrecto, hermanos. Dios determinó predestinarnos, darnos el templo de Dios, que es el cuerpo de Cristo, que es un espíritu. Él dispuso dárnoslo a nosotros, que somos a imagen de Jesús. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo eligió así el Señor? Por la maldad de los que están en la tierra. Fíjense bien, en el Antiguo Testamento se entiende mejor. Está la tierra de los cananitas. Sabemos que el pueblo de Israel es alegórico de la iglesia, es simbólico de la iglesia. O sea, en la carne, la descendencia de Abraham, en la carne, el pueblo de Israel, o sea, la descendencia de Jacob, de Isaac, de Abraham, eventualmente tomaron posesión de la tierra prometida. La tierra prometida que pero ¿quién era dueño de esa tierra? Los cananitas. Los cananitas. La descendencia del hijo de Noé que maldició, su mismo padre. Entonces, la tierra prometida para la iglesia es el cuerpo de Cristo. Esa es la tierra prometida. En donde ya, hermanos, en donde ya están los ángeles. O sea, en la tierra donde están los ángeles. Pero por la maldad de esos ángeles caídos, el Señor nos da poseer esa tierra prometida. O sea, donde vive Dios. El Espíritu de Dios, más bien, que es el que les da vida a los ángeles. Entonces, fíjense, aquí hay como un juego de palabras. La palabra de Dios no es de interpretación privada, pero no es difícil de entenderla. Si nosotros disponemos nuestro corazón al Señor. Fíjense lo que dice Jesús en Juan, en el versículo 30. Este es Jesús hablando. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. ¿Se fijan lo que dice Jesús? Eso quiere decir que Jesús fue predestinado para morir en la cruz,
Pablo dice que él quiere mostrar su gloria y a la vez quiere mostrar su ira. Pero fíjense, Jesús mismo dice, no puedo hacer nada por mí mismo. Esto nos aplica a nosotros, hermanos. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Según oímos, así juzgamos. ¿Ok? ¿Qué oímos? Lo que Jesús dice. ¿Qué dice Jesús? No juzguen. No juzguen. Pero no todas las personas escuchan lo que dice Jesús. No todas las personas escuchan lo que dice Jesús. Jesús dice, así juzgo. Ahora fíjense, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, mi Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. El mismo Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. ¿Quién escuchó eso? Uno de ellos fue Pedro. Pedro escuchó la voz del Padre, que dijo, este es mi Hijo amado. ¿Cuál Hijo? El que ya estaba escrito en el libro de los Salmos, habla acerca de honrar al Hijo. Salmo número 2, ese lo escribió David. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, entonces tenemos que honrar al Hijo. Pero Jesús mismo no hizo su propia voluntad. De hecho, cuando estaba en la gran tribulación, en la gran angustia, el mismo Jesús dijo, Señor, quita de mí este cáliz. O sea, yo no quiero morir en la cruz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros tenemos que hacer eso también. Nosotros tenemos que hacer eso también. Muchas veces nosotros no queremos problemas. ¡Ay, Señor, ya no quiero este problema! Pero ¿qué tenemos que decir? Señor, yo no quiero estos problemas, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, nosotros tenemos que vivir el ejemplo de Cristo. Según nosotros escuchamos, como dice Jesús. O sea, Jesús hizo la voluntad del Padre. ¿Nosotros podemos ver lo que hace el Padre? No. Jesús sí puede ver al Padre, nosotros no. Ahora, nosotros sí podemos ver a Cristo. Sí lo podemos ver. En su palabra. En su palabra. Entonces, ¿qué dice Jesús a esta situación? ¿Qué dice Jesús en esta situación? Si no sabemos lo que Jesús dice en ciertas situaciones, pues Jesús, la palabra de Dios dice, mira a la hormiga, perezoso. O sea, aliméntate de la palabra de Dios. Tienes que conocer el testimonio de Cristo Jesús. Tienes que saber lo que Jesús dice. ¿Qué dice Jesús aquí? ¿Qué dice Jesús acá? ¿Cómo debo de actuar aquí? Ahora, con que nosotros leamos el testimonio de Cristo Jesús, es suficiente para saber esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo que mora en nosotros, nos va a recordar las cosas que ya están escritas. Entonces nosotros podemos escuchar al Espíritu de Jesús, o sea, al Espíritu Santo, si nosotros ponemos atención a lo que el Espíritu dice. Entonces, fíjense. Dice Jesús, vosotros enviaron mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad de Cristo. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Yo no recibo testimonio de hombre alguno. Pero fíjense, mas digo esto para que vosotros seáis salvos.
O sea, Jesús no vino a presumir. Por ejemplo, cuando Jesús hacía milagros, lo querían proclamar rey y él se iba, él se escapaba. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a este mundo a ser rey. Él vino a servir. Él es rey, obviamente él es rey, pero no de este mundo. No de este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo es pasajero. O sea, él es el rey, pero espiritual, que tiene poder sobre lo carnal. Entonces, si Jesús hubiera dicho, yeah, yo soy el rey, entonces ya nosotros no fuéramos salvos. Él mismo lo está diciendo. Entonces, hermanos, fíjense, ahorita vamos a regresar a Juan 5. Esto ya está escrito en el Antiguo Testamento. Ya está escrito. Fíjense, Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra ustedes, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge tú. Lo dice el Señor. Entonces, ¿cómo pueden decir que ya hay personas que están predeterminadas, que ya nacieron para irse al infierno y hay otras personas que nacieron para ser salvas? El problema de esta doctrina, hermanos, es que hacen diferencia entre hombres. Y no, hermanos, es entre hombres y entre ángeles, entre demonios. Porque no todos los ángeles son desobedientes. Entonces, cuando nosotros pensamos que es entre hombres, oh no, Juanito se va a ir al cielo y Ramón se va a ir al infierno. Eso no es correcto, hermanos. Eso no es correcto. No. El Señor nos predestinó a nosotros para que tomamos posesión de donde ya están los ángeles, pero dejaron a Dios, desobedecieron a Dios. Y por desobedecer a Dios, el Señor dice, ok, a ellos les voy a quitar esa posesión y se las voy a dar a ustedes. O sea, a nosotros. Eso es entre ángeles y almas humanas, que somos a la imagen de Cristo, si verdaderamente... Ahora, hermanos, aquí es donde está la distinción. Jesús murió por toda la humanidad, por todos. Jesús aún murió por las bestias. Jesús murió por todos. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo y el mundo, la maldición entró al mundo por el pecado de Adán. Por la obediencia de Cristo viene la bendición. Entonces, ¿quiénes se benefician? Aún los animales. Está escrito que aún el león va a vivir junto con con la oveja. Está escrito, hermanos. O sea, ¿por qué el león mata a los animales para comérselos? Porque es simbólico. Es simbólico. O sea, el Señor nos habla con la naturaleza. Los felinos son simbólicos de Satanás y sus demonios. Hello, hermano, estoy haciendo un video. Yo creo que termino como en 1 hora. Si quieres te llamo. Ok, bye. Se me olvidó apagarlo, hermanos. Bueno.
Los felinos son simbólicos de los demonios. De los demonios. Por ejemplo, un venadito, un impala, son simbólicos de nosotros. Entonces, nosotros podemos correr para huir de los felinos, ya sea una pantera o una leopardo o un chita, un león. Entonces, ellos, si nosotros andamos cojos, si cojeamos, los felinos son inteligentes. Nos van a capturar y nos van a comer. Eso es simbólico de cuando somos cojos espiritualmente. ¿Qué es una persona coja? Una persona cojea cuando quiere el reino de Dios y quiere el reino de Satanás. ¿Cuál es el reino de Satanás? Amar el mundo. El Señor nos dice, escoge tú el bien o el mal. Fíjense por qué es malo, hermanos, amar el mundo. Amar el mundo implica despreciar el reino de Dios. Así de simple, así de simple. O sea, entonces ya el querer el mundo, pero a la vez querer las cosas de Dios, nosotros hacemos eso porque no tenemos entendimientos. Porque no hay entendimiento, hermanos. O sea, tenemos una mente reprobada, no entendemos. He ahí la importancia de estudiar la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, alguien puede decir, yo sí estudio la palabra de Dios. Bueno, ahí ya pudiéramos estar gloriándonos. Entonces serían unas obras buenas, pero si yo estudio la palabra de Dios, si tú no, yo tengo de qué gloriarme. Pero fíjense, aquí se aplica. ¿Por qué yo estudio la palabra de Dios y tú no? Es un ejemplo. Porque el Espíritu de Dios puso en mí el deseo de estudiar la palabra de Dios. ¿Y por qué Dios puso el deseo en mí de estudiar la palabra de Dios? Todo comienza con seguir a Cristo o seguir al mundo. Escoge tú. Entonces Dios nos da a escoger. ¿Qué prefieres? ¿El mundo o prefieres a Cristo? Entonces, cuando nosotros preferimos a Cristo, Dios pone en nosotros el querer y el hacer. Todo comienza ahí, pero nosotros elegimos. Fíjense, ¿ok? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna es conocer a Dios. En ese contexto dice, y esta es la condenación. O sea, la palabra dice, porque Cristo no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo. Pero luego dice, y esta es la condenación. Aquí está. Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, prefieren el mundo porque sus obras eran malas. ¿Qué es amar el mundo? Si nosotros preferimos el mundo, o sea, si nosotros desechamos a Cristo, si nosotros no seguimos a Cristo, somos personas del mundo. Y como somos personas del mundo, no vamos a poder, hermanos, no podemos lidiar con el adulterio, con la fornicación, con las impurezas, con el amor al dinero, con el amor a este mundo. Nunca vamos a poder. ¿Por qué? Porque Dios no está de nuestro lado. Por eso Jesús dijo, cuídense de los falsos profetas. Sí, Señor, pero ¿cómo los identificamos? Por sus frutos los conoceréis. O sea, una persona, y profeta implica un predicador. Un predicador, una persona que predica el evangelio, que predica las buenas nuevas, una persona que predica a Cristo. Cuídense de los falsos profetas. Ok, pero ¿cómo los conocemos?
por sus frutos los conoceréis. Entonces, una persona que ama el mundo y no a Cristo, dice amar a Cristo, pero ama el mundo. Dios nos da tiempo para convertirnos, para seguir a Cristo. Entonces yo siempre lo pongo así, ¿no? Yo quiero dinero, yo quiero mujeres, yo quiero sexo, ¿ok? So llega un tiempo en donde eventualmente Jesús viene y hace un juicio. Y dice, ok, este quiere dinero, ok. Entonces ahí se le quita el Espíritu de Dios y está a merced de Satanás. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Entonces una persona que aún sigue hablando de Cristo, eventualmente te das cuenta, no, pues al pastor ya lo encontraron con que andaba con Panchita. O sea, los encontraron, hasta le tomaron fotos, andaban de la manita sudada ya saliendo del hotel. No, pues otros son evidentes. Aman el dinero, o sea, lo dicen abiertamente. Otras personas salen sus pecados a la luz. ¿Por qué? Porque Dios no los respalda, Dios no está con ellos y como consecuencia, pues no lo pueden esconder esos pecados. Así como Judas no pudo esconder su pecado. No pudo. Y tanta fue la agonía en su mente que, o sea, sufrió tanto en su mente que terminó suicidándose. Porque no podía contra lo que Satanás le ponía en su mente. Mucha gente en nuestros días se suicida. ¿Por qué? Precisamente por la maldad de los demonios. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar a Cristo. Entonces, el libre albedrío, para simplificarnos, es ¿qué prefieres tú? ¿Seguir a Cristo o seguir las cosas del mundo? Si tú dices, yo quiero a Cristo y quiero al mundo, no puedes. No puedes. Jesús mismo lo dijo. O me sigues a mí o sigues al mundo. No puedes. O sea, porque dice, porque si me sigues a mí, vas a despreciar, tienes que despreciar al mundo. Si sigues al mundo, me vas a despreciar a mí. No puedes hacer las dos cosas. No puedes. Y está escrito una y otra vez. Pablo dice, hagan morir las obras de la carne. ¿Cómo hacemos morir las obras de la carne? Buscando a Cristo. Si nosotros nos llenamos de Cristo, vamos a poder contra las obras de la carne. Si no buscamos a Cristo, o sea, si pensamos que es por nuestras propias obras, porque no lo entendemos, pues nunca vamos a poder. Es solamente buscando a Cristo. Cuando buscamos a Cristo, entonces podemos contra las obras de Satanás. O sea, si somos guiados por el Espíritu. Fíjense lo que dice. Aquí está claro, Deuteronomio 30:19. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Vayan y miren el contexto. Ahora, fíjense lo que dice en el mismo Deuteronomio 9 del 4 al 6. Fíjense bien. Por eso yo les digo que en el Antiguo Testamento está más fácil entender las cosas que dice Cristo, pero son simbólicas. Ok, entonces yo siempre les estoy explicando eso. El faraón es figura de Satanás. Nabucodonosor es figura de Satanás. El ejército de Asiria es figura de Satanás y sus demonios. El pueblo de Israel es simbólico de la iglesia. En Egipto, estar en Egipto es ser esclavos de Satanás. Satanás nos tiene esclavizados en el pecado. Somos esclavos del pecado antes de llegar a Cristo. Todas las personas, tu papá, tu mamá, tu abuelita, todos. Pero una vez que llegamos a Cristo y seguimos a Cristo, Cristo nos saca de la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Pero seguimos con un cuerpo que tiene condición de pecado. O sea,
Entonces la única forma que podemos hacer morir las obras de la carne es llevando una vida espiritual. Podemos hacer morir las obras de la carne porque, o sea, por ejemplo, si una persona abusa de un niño, no puedes decir, hermano, no juzgue, todos somos pecadores. No, no, no. O sea, una persona que predica a Cristo y abusa de un niño, a ese hay que entregarlo a Satanás. O sea, se supone que es un predicador, es un profeta. Y un profeta no puede andar haciendo esas cosas. Un profeta no puede andar de tranza. No puede andar de tranza. ¿Por qué? Porque Jesús lo salva de esas cosas. O sea, hay pecados de muerte y hay pecados, o sea, por ejemplo, de repente a lo mejor yo no hice lo correcto cuando una persona me insultó. Ok, ¿cómo respondiste? No, pues me puso un puñetazo y yo se lo regresé. Lo puede hacer una persona de un servidor de Dios. Pudiera ser, pero fíjense, los puñetazos usualmente son con palabras. Fíjense, ok, ahí les va. Resulta que andan unos apóstoles, vayan y lean la carta a los Gálatas. Están unos apóstoles y resulta que está una persona, un apóstol, el apóstol Pedro, y anda con los gentiles. Cuando anda con los gentiles se comporta, o sea, fuera de la ley. Pero entonces llegaron unos judíos, unos judaizantes, y entonces Pedro se empezó a comportar como los judíos. Entonces Pablo le dice, Pedro, eres un hipócrita. ¿Por qué haces? O sea, cuando estabas con los gentiles te comportabas, no, o sea, no te comportabas como judaizantes. Pero cuando llegaron los judaizantes, ya, o sea, ya no te quieres juntar con los gentiles porque le tienes miedo a los judaizantes. No seas hipócrita, Pedro. ¿Por qué haces eso? O sea, Pablo le dio unos puñetazos, o sea, simbólicos a Pedro. ¿Qué tuvo que hacer Pedro? Ponerle la otra mejilla. Pedro no le dijo, o simplemente Pedro lo aceptó. Ahora, fíjense bien, hermanos. ¿Quién tenía la razón? ¿Pedro o Pablo? Eso merece un estudio, porque pudiera ser que Pedro tuviera la razón. Pudiera ser que Pedro tuviera la razón. Entonces Pedro simplemente no se defendió de Pablo. No se defendió. Porque resulta que Pablo después, él mismo dice, cuando ando con los judíos, me comporto como si yo fuera judaizante, aunque yo no estoy bajo la ley. Cuando ando con los gentiles, me comporto como si no tuviera ley, aunque tengo la ley de Cristo, o sea, el Espíritu Santo. Entonces, ese es un tema para debatir. ¿Será que en realidad se convirtió Pablo? En realidad Pedro le enseñó la forma que tenía que ser para ganar a los judaizantes. Pero si ese fuera el caso, entonces los gentiles hubieran dicho, no, pues entonces tenemos que judaizar, que fue precisamente lo que Pablo hizo. O sea, Pablo fue con los Gálatas y les dijo, ¡ay, Gálatas insensatos, por los que vuelvo a tener dolores de parto! Entonces resulta que les llevaron un evangelio diferente. ¿Sería Pedro el que les llevó un evangelio diferente? Porque acuérdense, el que conocía la ley mejor que nadie era Pablo. Él era fariseo de fariseos. Él dice, en la ley a mí nadie me gana. Yo era el mejor, dice Pablo. Pero y él mismo dice que él era maestro.
Dice, yo soy apóstol, evangelista y maestro. Entonces, para no meternos en problemas de debate, simplemente tenemos que simplificar el evangelio. El evangelio es el testimonio de Cristo. Entonces ahí es en donde somos justificados. Entonces fíjense, vamos a regresar a Deuteronomio. Si yo les decía, Egipto, el pueblo de Egipto tenía esclavizados al pueblo de Israel. Ya Dios lo había predeterminado. Inclusive hasta le dijo a Abraham, esta tierra va a ser para tu descendencia. Dice, pero van a ser esclavizados 400 años. ¿Cómo llegaron a ser esclavos de los egipcios? Cuando llegaron precisamente por la boca de José el soñador. José el soñador, él llegó a ser la mano derecha del faraón. Eso es, pero hermano, ¿cómo dice usted que el faraón es simbólico de Satanás? También se lo dice a Nabucodonosor en el sueño que Daniel le interpretó. Fíjense, resulta que Dios deja que nosotros estemos en este mundo que es llevado por Satanás. Dios lo permite. Dios lo permite. Entonces, para que seamos esclavos de Satanás. ¿Para qué? Para que eventualmente conociéramos a Dios por medio de Cristo. O sea, Cristo viene a salvarnos de la mano de Satanás. ¿Cómo lo hizo? Fíjense, resulta que son personas humanas, seres humanos. Entonces dice, tu descendencia va a ser esclavizada 400 años. Dice, pero van a ser liberados. ¿Cuándo? Cuando la maldad de los cananitas llegue al cielo. Cuando la maldad de los cananitas llegue al cielo. ¿Qué andaban haciendo los cananitas en el tiempo de Moisés? Andaban ofreciendo sus hijos a Moloc. Que ahorita estamos viviendo una generación muy parecida a la de Moisés. Nosotros estamos ahorita viviendo una generación muy parecida al tiempo de Nabucodonosor, de Jeremías. Nosotros estamos viviendo una generación muy parecida a la del tiempo de Jesús. ¿Qué tienen en común en esas generaciones? Que mataban a sus hijos. ¿Cómo matan a sus hijos las personas? Con los abortos. Comenzó aquí en Estados Unidos. La aborción es legal en muchas partes del mundo, en China, en Europa, y de hecho a través de la ONU están haciendo que se implemente los abortos en todo el mundo. Y matar a los viejitos que ya no sirven para nada. O sea, si dicen los viejitos, no, pues yo ya me quiero morir, o a una persona que esté enferma que ya, o sea, no, son vegetales ya, diciendo, ¿sabes qué? Yo ya me quiero morir. Eso se conoce como la eutanasia. No, pues que el viejito ya se quiera morir, que se muera, ahora le vamos a ponerle a ella que se muera. Eso lo está implementando la ONU. En todos los países. Pues ya déjalo, hombre, pues ya no tiene paz, déjalo que se muera. Por ahí hay algunos presidentes que dicen, yo no voy a hacer que pase eso. El presidente de El Salvador ha dicho eso. Dice, no, aquí no va a ser legal la eutanasia. Aquí no vamos a matar a nuestros seres queridos. Dios es el dueño de la vida y Él decide cuándo la gente se va. Hay personas que tienen temor de Dios. Pero no deja, hermanos, no deja de pasar de que mucha gente está a favor de aborto, que es precisamente lo que cuando Jesús era un niño y Herodes lo quería matar, Herodes mandó matar a los niños menores de 2 años. Se conoce como la matanza de los días inocentes, que ya había pasado en el tiempo de Jeremías, que ya había pasado en el tiempo de Noé, que es simbólico de la muerte de los niños. ¿Cuáles niños? Los cristianos. ¿Quién los mata? Satanás, con sus mentiras.
Entonces, fíjense, ellos para llegar a la tierra prometida tenían que pasar por el Mar Rojo, obtener la ley, los mandamientos, y luego pasar por el desierto para eventualmente llegar a la tierra prometida, que fue precisamente cuando pasaron el río Jordán, pero ya no lo hizo Moisés, lo hizo Josué. Fue Josué el que pasó el río Jordán, ahí era la tierra prometida. Pero fíjense, en la tierra prometida hay gigantes. Fíjense bien. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, nosotros entramos en tierra de gigantes. Hay Goliaths. Entonces, no es para los cobardes. Los cobardes no pueden heredar el reino de los cielos. O sea, Satanás viene contra ti con todo su poderío. O sea, si antes de servirle a Cristo, cuando andábamos de cristianitos, así que andábamos por aquí siguiendo la corriente del mundo, íbamos a la congregación, íbamos a la iglesia, pero bueno, le servimos a Dios y le servimos al mundo, no tenemos entendimiento. Pero en el momento que decidimos servirle a Cristo, Satanás viene con todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo que hizo Josué y lo que hizo Caleb. O sea, el que está con nosotros es más poderoso que el que está contra nosotros. Entonces, Satanás controla al mundo con... a unas personas las tiene ahí esclavizadas con simple pornografía. Ya le pertenecen con una simple pornografía. A otras personas con adulterio, a otras personas robando, a otras personas con la avaricia. La avaricia es idolatría y por consecuencia hay muerte. Entonces, ellos le pertenecen a Satanás. Le pertenecen a Satanás, son de Satanás. Entonces, para seguir a Cristo, Satanás te va a atacar con todo. Pero fíjense, hermanos, he ahí la importancia de conocer quién está con nosotros. Entonces, Dios, si está con nosotros, Él nos salva de todas nuestras, o sea, todo lo que Satanás viene nos avienta, el Padre tiene poder. Y Cristo tiene poder sobre todas las cosas que nos da Satanás. Por ejemplo, una persona que le tiene miedo a ciertas cosas, que todo el mundo le tiene miedo. Una vez que tienes a Cristo, ya el miedo no es lo mismo. Entonces, una persona que le tiene miedo a cualquier cosita, pues bueno, ya dice Juan, en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, una persona que teme es porque todavía no ha entendido que tiene que entregarle su corazón a Cristo, hermanos. Es tan simple como eso. Son cristianos, sí, pero todavía no han entendido. Todavía no han entendido y por lo tanto, todavía no son bienaventurados. ¿Por qué? Porque todavía siguen la corriente del mundo. O sea, quieren a Cristo, pero a la vez quieren el mundo. O sea, todavía no tienen ese entendimiento. Entonces, lo único que hay que hacer es entregarle el corazón al Señor. Señor, yo le doy mi corazón. Yo le entrego mi corazón para que me enseñe sus caminos. Entonces, en la medida que hacemos eso, nos convertimos en discípulos del Señor. Entonces, ya cuando somos discípulos del Señor, pues el Señor va a estar con nosotros, hermanos, así como lo estuvo con Josué, así como lo estuvo con David, así como estuvo con todos sus profetas.
así como estuvo con los apóstoles, así como estuvieron ha estado siempre con sus siervos. Entonces, fíjense, aquí para poder entender el libre albedrío, fíjense cómo dice: no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, o sea, los que viven en la tierra prometida, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues, fíjense la razón de por qué. Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti. Entonces, fíjense, en el libro de Job, Satanás va y se presenta delante de Dios. Esa es la tierra prometida, hermanos. Entonces le dice: ¿de dónde vienes? Vengo de recorrer la tierra. ¿Ya viste a mi siervo Job? ¿Justo? No, lo tienes bien protegido. Entonces Satanás incita a Dios para castigar a Job. Dice, él es justo. Entonces dice: no, hombre. Dice: te doy permiso. Te doy permiso. Entonces, cuando lo incita a Dios, entonces Job, ya Satanás andaba incitando a Job. ¿Cómo? Job andaba haciendo sacrificios por sus hijos que andaban en la idolatría. Entonces, aunque Job no lo sabía, entonces eventualmente Satanás le mata a sus hijos, le quita todas sus posesiones. Y Job siguió justo, siguió fiel al Señor. Entonces, si se fijan, Satanás y los ángeles ya están, pero con el Señor. Pero esos ángeles desobedecieron al Señor. Desobedecieron. Entonces, esos ángeles que le desobedecen al Señor vienen y nos causan aflicciones. Bueno, eventualmente se invierten los papeles. Eventualmente ellos van a terminar como nosotros y nosotros terminamos teniendo el espíritu de Cristo. Pero el de Cristo, no el de Satanás. De Cristo obediente al Padre. Entonces, esa es la tierra prometida, hermanos. Entonces, todos los ángeles que se rebelaron contra Dios, que se rebelan contra Dios, porque todavía están, los va a sacar, los está sacando básicamente. ¿Y en dónde se van a quedar? Aquí se van a quedar. Aquí se van a quedar. Entonces, los que ya estaban con el Señor son expulsados. Son expulsados. Y nos es dada a nosotros. Esa es la predestinación, hermanos. Lo que Dios predestinó es en relación a los ángeles, no con personas. Entonces, fíjense. Dice: no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Ahí está. Eso está claro. Dios no nos da la heredad porque nosotros somos buenos. Entonces, ¿qué tenemos que reconocer siempre? Que nosotros somos cabezones. Tenemos que reconocer eso. No es por nuestra propia justicia. Entonces, cuando nosotros escuchamos el testimonio de Cristo, el testimonio de Cristo es amor. Y nosotros lo escuchamos con un espíritu de mansedumbre, cómo el Señor convierte nuestro espíritu, cómo amansa el Señor
nuestro espíritu con su palabra. Con su palabra. Entonces, fíjense, hermano, en la medida que nosotros, por eso yo les digo siempre, lean toda la Biblia, hermanos. Entonces alguien diría, hermano, pero eso ya sería por obras. Bueno, resulta que las personas que no tienen el Espíritu no la leen. O sea, yo siempre lo digo, pero una persona que no tiene el Espíritu de Dios, que Dios no le pone para que la lea, no la leen. No la leen. Pero una persona que tiene el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios le dice, ponte a leer toda la Biblia, la lee toda y la estudia. Pero ya no es Él, es el Espíritu que pone Cristo en nosotros. Entonces, hay personas que ya lo tienen, pero uno debe de compartirlo. Si no fuera así, entonces Pablo, ¿para qué tendría que haber escrito cartas? O sea, es obvio que tenemos la base. Entonces tenemos que hacer lo que dice Jesús y eventualmente lo que dice Pablo y lo que dice Pedro y Judas y Santiago en sus cartas. Entonces fíjense cómo lo dice Pablo a los romanos. Porque ignorando la justicia de Dios, hay una justicia de Dios y hay una justicia de los hombres. ¿Cuál es la justicia de los hombres? Yo me voy a proponer no ser adúltero. Yo me voy a proponer no robar. Yo me voy a proponer no decir malas palabras. Eso es justicia de los hombres. O sea, si miramos el contexto de la carta a los romanos, básicamente las personas que querían implementar la ley estaban tratando de hacer eso. O sea, su propia justicia, guardar el sábado. Eso es establecer su propia justicia. Pero los que creyeron que Jesús era el Hijo de Dios, les fue dada la salvación gratis. Tan simple como eso. O sea, viene una persona y toca a Jesús y dice Jesús, ¿quién me tocó? Y ella al instante fue sana. Y Jesús dice, ¿quién me tocó? Él sabía, hermanos, quién lo había tocado, pero él lo dice así, simplemente porque no la quería descubrir él. Él quería que ella lo dijera. Fíjense, en la ley decía que las mujeres que tenían su menstruación no se deberían de mezclar. O sea, eran impuras. O sea, no deberían de andar. Una persona menstruando, cuando anda en su menstruación, no podían congregarse, no podían acercarse, porque era impura. Era hasta que solamente en su periodo, no de menstruación. La menstruación es simbólica para la iglesia, hermanos. Nosotros no podemos seguir a Cristo, hermanos, si andamos menstruando simbólicamente. Ahora, si nos llama Cristo cuando menstruamos. Entonces viene una mujer que tiene flujo y no se le paraba, toca a Jesús y sana. Entonces Jesús dijo, ¿quién me tocó? Entonces ella eventualmente, ella sabía que la podían matar, porque a las mujeres impuras que venían y se mezclaban con las personas puras, entre comillas, las podían eventualmente apedrear por desobedientes. Entonces por eso entonces ella temblando dijo, Señor, es que yo pensé que si yo tocaba tu manto o el fleco de tu manto, yo sanaba. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Ella creyó que Jesús era el Hijo de Dios y que la podía sanar. ¿Quién le dio esa fe? Pues ella tuvo que andar ahí, hermanos. Si ella no guardaba el sábado, muy probablemente ella a lo mejor andaba trabajando. Oye, pues fíjate que hay un profeta, a mí que me importa el profeta, yo me voy a poner a trabajar para sacar billetes. Entonces la gente que no creía, que no guardaba el sábado,
pues no supo de Cristo, o simplemente ni siquiera fueron a escucharlo. ¿Cómo fue que ella creyó? Pues ella tuvo que andar entre la multitud, hermano, viendo los milagros de Cristo, escuchando, no, pues a ver, no, pues. Y eventualmente por andar haciendo, o sea, escuchando las palabras del maestro, entró espíritu en ella, porque eso nos es dado por Dios, y eventualmente ella creyó, y por haber creído, por eso fue, para que el Señor la salve. Si ella no hubiera creído, ¿cómo se iba a arriesgar? ¿Qué tal si por ahí alguien la descubre? La matan. Entonces no, entonces fíjense, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de los 10 mandamientos es Cristo, hermano. Pero no nada más de los 10 mandamientos, de la circuncisión, de los diezmos, de las ofrendas. O sea, establecidas en la ley. Todo lo que le está en la ley, dice Pablo, en una sola frase se cumple. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tan simple como eso. Esa es la ley de Cristo. Ama a tu prójimo. Entonces, el Señor nos llama a que seamos misericordiosos. Entonces, la palabra de Dios nos ayuda a ser misericordiosos, porque su palabra es misericordia. Pero si nosotros nunca escuchamos la palabra de Dios, nunca, pues entonces ¿cómo nos va a llegar la justicia de Dios? Eso es necesario. Entonces, por eso yo les digo, hermanos, tengan cuidado de condenar a los cristianos de denominación. Porque si Dios es misericordioso, y Cristo es misericordioso, y la palabra de nuestro Padre Dios dice, misericordia quiero y no sacrificio. Ahí está hablando en el contexto o sea, antes de guardar el sábado está la misericordia. O sea, ¿por qué condenan a sus hermanos porque no guardan el sábado? O sea, es mejor ser sanados que guardar el sábado. Misericordia quiero y no sacrificio. Yo no quiero sus sacrificios, yo tengo mi propio sacrificio, mi hijo. Es el único que me agrada. Entonces no quieren hacer sus propios sacrificios. Entonces ya una vez que Cristo obedeció, necesitamos de ese Espíritu de Cristo que more en nosotros. Y mientras permanezcamos en eso, vamos bien. Fíjense cómo lo dice Juan en Filipenses. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. Fíjense, aquí en el contexto dice quiénes son los perros, simbólicamente. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores. O sea, los de la circuncisión, o sea, también habla de los que andan mutilando el cuerpo de Cristo. Porque nosotros somos la circuncisión. ¿Se fijan? Está hablando de los judaizantes. Los que en espíritu, no en la carne, hermanos. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, fíjense, a mí de nada me sirve hacerme la circuncisión del prepucio. A mí de nada me sirve guardar el sábado. A mí de nada me sirve diezmar, hermanos. De nada. A mí de nada me sirve hacer ofrendas, traer mostaza y menta y todas esas ofrendas. De nada me sirve hacer eso. Fíjense, porque esas son cosas de la carne, dice. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, así decía la ley, circuncidarse al 8º día, del linaje de Israel. Fíjense bien, ¿qué quiere decir circuncidados al 8º día, hermanos? Fíjense bien. Aquí yo les voy a compartir algo que
Muy poca gente sabe, y no lo digo yo para mi gloria, lo digo como es nuestro Padre Dios, hermano. Nosotros vivimos 7 días simbólicamente. El día más peligroso es el sexto día. Es el sexto día, simbólicamente. ¿Por qué? Porque es cuando el Señor, cuando Cristo Jesús hace un juicio. Entonces ya el séptimo día es para servirle a Cristo. ¿Ok? En el sexto día, simbólicamente, es cuando se manifiesta el hombre de perdición. O sea, simbólicamente vivimos 1 día, 2 días, 3 días. Dios nos deja. Seguimos al mundo, la corriente del mundo, somos esclavos del pecado. Pero después de los 3 días, nos viene la predicación, nos viene la palabra de Dios, ya más firme. Entonces ahí ya podemos empezar a seguir al Señor. Entonces podemos terminar el 4.º día, el 5.º día. Ya en el 6.º día tenemos que entrar en el 7.º, o sea, descansar en Cristo. Entonces, si nosotros no descansamos en Cristo, somos marcados por la bestia. Y ya no entramos al descanso con Cristo Jesús. Nosotros ya podemos entrar en el descanso de Cristo ya aquí en esta vida, hermanos. Que sería entrar en el 7.º día. Ahora, la obra de Dios no se terminó en 6 días, se terminó en 7. La obra de Dios culmina el 7.º día. Entonces, el milenio es el 7.º día. Nosotros somos bienaventurados si ya entramos en el reino de Dios. Una vez que este cuerpo carnal muera, nos vamos al milenio con Cristo Jesús. Seguimos trabajando porque Cristo trabajó el 7.º día también, el día de descanso. O sea, pero nosotros ya descansamos de nuestras obras en Cristo y Cristo en nosotros. O sea, ya le pertenecemos. Entonces, si se fijan aquí, la circuncisión, toda persona va a ser circuncidada el 8.º día, hermanos. O sea, después del milenio, porque en el milenio Satanás es atado y no puede engañar ya a nadie. O sea, cuando la gente se muera, ya la gente ya no va a poder, ya Satanás no tiene poder sobre las personas que se murieron. Aunque todas las personas están conscientes, pero van a mirar de lejos el templo de Dios, o sea, Cristo. Todo ojo le verá, pero de lejos. Unos de cerca contemplarán al amado, a nuestro amado Jesús, otros de lejos. Entonces, pero ya pasado el 7.º día, en el 7.º día se predica el evangelio, o sea, viene el Armagedón, o sea, se presenta a Cristo en la cruz una vez más. Entonces ahí la gente, todo ser humano va a ser circuncidado de corazón, o sea, todos le pertenecemos eventualmente a Cristo, hermano. Ya estamos predestinados para Cristo. Entonces los que estaban en el cielo con el Señor, está escrito en la palabra de Dios, hermano. No es que no sepamos. Ahora nadie ha visto, nosotros no hemos visto esa tierra. Esa tierra, la tierra prometida, nadie la ha visto. Entonces eso que tenía preparado nuestro Señor ya está preparado. Entonces, eso es lo que los ángeles pierden por su maldad. Entonces, fíjense, dice Pablo, si alguno piensa, tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8.º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible.
Pero todas estas cosas que eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Guardar el sábado, basura. Basura. Los sacrificios que se hacían, basura. Las ofrendas según la carne, basura. Nunca lo entendieron, que no era así. Nunca lo entendieron, porque estaban escondidas. Dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo, o sea, el Espíritu de Cristo en nosotros. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, o sea, a través del Espíritu. Ya se los dije muchas veces. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Este es el Espíritu de Cristo. Este somos nosotros. Cuando nosotros escuchamos el testimonio de Cristo y viene y posa en nosotros, le pertenecemos ya. Entonces ya el Espíritu de Cristo, o sea, la ley de Cristo, o sea, el Espíritu, nos guía. Entonces nosotros no vamos a hacer las cosas de la carne, porque las cosas de la carne son para perdición, sino más bien nosotros recibimos la gracia de Dios, el Espíritu Santo de Cristo en nosotros. Entonces no es por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Cristo en nosotros. ¿Podemos perder la salvación? Sí, a nosotros nos pueden quitar el Espíritu y terminamos. O sea, hay mucha palabra de Dios que respalda eso. ¿De cuántas personas llegaron a la tierra prometida? ¿No se quedaron en el desierto? Pablo lo dice, 1 Corintios 10. Entonces las personas que piensan, que creen que no se pierde la salvación, y es que no, dicen, hermano, es que no es por obras. Y no entienden que nosotros recibimos el Espíritu Santo por escuchar el Evangelio. O sea, ya lo tenemos, pero tenemos que mantener el fuego ardiendo. No debemos de entristecer al Espíritu Santo. O sea, si no hacemos lo que el Espíritu Santo nos dice, se nos quita el Espíritu Santo, hermanos. Nos lo quitan. Dice el rey David, no quites, Señor, de mí tu Santo Espíritu. Pablo le dice a Timoteo, reaviva el fuego, Timoteo, que ya está en ti. Que ya está en ti, reavívalo. ¿Por qué? Porque Timoteo tenía miedo. Tenía miedo. ¿Por qué? Porque no estaba atendiendo a la vida espiritual, a la vida del Espíritu. Entonces Pablo lo tuvo que amonestar a Timoteo en la segunda carta. Entonces es a través del Espíritu. Hermanos, ¿qué no lo dice Jesús? Les voy a mandar el Consolador. Él los va a convencer de pecado. Si nosotros no recibimos el Espíritu Santo, nosotros nunca vamos a ser convencidos de pecado, hermanos. El Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo nos conduce a Cristo. El Espíritu Santo nos ayuda para leer la Biblia. El Espíritu es el Espíritu Santo. No son nuestras obras carnales, es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo lo podemos perder. 1 Corintios 5. Entonces fíjense cómo lo dice Pablo, ¿ok? Esto no lo entienden los calvinistas, no lo entienden. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por cumplir la ley,
sino que es por la fe de Cristo Jesús, por haber recibido el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, puedo seguir a mi Señor Jesús. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y fíjense bien, y la participación de sus padecimientos. No, ya no vamos a padecer siendo siervos de Cristo, claro que sí, hermano. Pero teniendo en cuenta que el que está con nosotros es más poderoso. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Fíjense, este versículo. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque tiene que terminar la carrera de fe. Pablo todavía está aquí en el mundo, predicando la palabra de Dios, amonestando a las iglesias. Fíjense, no que lo haya alcanzado ya. ¿Se fijan? Entonces una persona que no entiende el evangelio, que no entiende todo esto, pues se vuelve loco. A ver, espérate, Pablo, pues no dices pues que la salvación es gratis. ¿Cómo es de que te la tienes que ganar? Porque todavía está en este mundo. Él tiene que mantener el Espíritu Santo, llevar una vida espiritual. Todavía está aquí. Eventualmente después dice, he corrido la carrera. He guardado la fe, o sea, la terminó. Y le dice al Señor, Pablito, mi hijo, ya te vienes conmigo. Ok, Señor. Entonces ya él nos dice, les dice a los de su generación, ya me voy. El Señor me dice que ya me voy con Él. He guardado la fe. Me espera mi recompensa. En parte conocemos, en parte profetizamos. Me espera mi recompensa. O sea, la terminó. Pero aquí todavía no está terminada su carrera. Entonces, fíjense. Si en alguna manera llegara a la resurrección de entre los muertos. Fíjense. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pablo, nadie puede ser perfecto, Pablo. Pues él mismo lo dice, hermano. O sea, no, yo todavía no soy perfecto. Nunca voy a ser perfecto. El único perfecto es Jesús. Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Fíjense bien, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjense bien, así que todos los que somos perfectos, aquí se vuelven locos los teólogos. Aquí se vuelven locos los teólogos. No entienden estas palabras. ¿Por qué? Porque el único perfecto es Cristo, hermanos. El único perfecto es Cristo. Entonces Cristo cumplió la ley. Entonces Cristo se fue al cielo para mandarnos de su Espíritu. Entonces la familia es santificada por la fe de uno. Primera de Corintios 7. Hombre o mujer, si tu marido no es creyente, pero él quiere vivir contigo, no lo deseches. Porque el marido es santificado por la fe de la mujer. Y sus hijos son santos, aunque él no crea el evangelio. Eso dice Pablo. ¿Por qué? ¿De dónde lo sacó Pablo? Pues del evangelio, hermanos, del evangelio. O sea, por la obediencia de Cristo, el hombre, el novio, el esposo, la mujer, la esposa, la iglesia, nosotros, el pueblo de Israel, somos santificados por la fe de Cristo, no por nosotros. O sea, la obediencia de Cristo es suficiente
Y por lo tanto, Jesús dice, les voy a mandar mi espíritu para que estén ustedes y déjense llevar por ese espíritu. Entonces, yo soy perfecto, hermano. Yo sé que yo soy perfecto. ¿Por qué? En la medida que yo tenga mi confianza en Cristo Jesús, no en la mía, no en mi propia justicia, sino en la obediencia de Cristo a nuestro Padre Dios, yo siendo simbólicamente la esposa de Cristo, la mujer de Cristo, yo lo único que tengo que hacer es someterme a mi Señor, a mi marido, Jesús. Mi marido me dice, hónrame. Eso lo podemos entender como hombres. Hónrame. No andes de quisquillosa ahí, no andes de coqueta, coqueteando con el mundo. Hónrame. Entonces, ahora, ¿cuál es la mejor forma de honrarlo? Sabiendo que Él es bueno. Señor, tú eres bueno, tú eres perfecto. Entonces, en la medida que yo esté sometido a Jesús, y tú también, somos perfectos. Pero tenemos que terminar la carrera, porque Satanás viene contra nosotros y cómo nos ataca, le dice a Timoteo, Timoteo, cuídate de ti mismo, tu orgullo. Satanás, su arma poderosa es su orgullo. Yo debo de cuidarme de mí mismo, de mi orgullo. ¿A veces soy orgulloso? Sí. Dice Pablo, no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero. Miserable de mí. Ahí está, el orgullo. Pero le doy gracias a mi Cristo Jesús, que Él llevó una vida perfecta y en Él soy justificado. Gracias, Cristo Jesús, por haber obedecido, Señor, a mi Padre, a nuestro Padre. Entonces, reconócete pecador y reconoce que la justicia es solamente poniendo tus ojos en Jesús. No te salgas de ahí. Entonces, en el momento que empiezas a criticar a otras personas de que tú eres mejor que otras personas, ya no por el evangelio, sino con tus obras carnales, ahí ya caes de la gracia. Ya caes de la gracia. Y fíjense, el orgullo calvinista es precisamente eso. El que piensan que porque ellos tienen el conocimiento que unos son los electos, y obviamente ellos creen que los electos son ellos, no los evangélicos o no los testigos de Jehová, obviamente son ellos. Ahí está el orgullo calvinista. O sea, hermano, es por fe. Sí, es por fe. No es por obra. Sí, no es por obra. Para que nadie se gloríe. Ok, entonces no se gloríe usted. Yo no me glorío en eso. Yo me glorío en Jesús, no en mis obras. Pero ¿qué dice Jesús? Ama a tu prójimo. Entonces, si Jesús está en mí, yo voy a poder amar a mi prójimo. Porque Jesús está en mí, no porque yo sea bueno. Yo soy malo. Señor, yo soy malo. Sí, ya lo sé, hijo. Pero Jesús es bueno. Gracias, Cristo Jesús. Entonces el Espíritu del Señor, yo quiero obrar bien. Ok, ama a tu prójimo. Ok. Entonces el Señor nos ayuda a amar a nuestro prójimo. ¿Hay alguna forma mejor de amar a nuestro prójimo que llevando la palabra de Dios? Jesús mismo lo dijo. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro, o sea, terminar la carrera. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, en esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Por qué dice otra cosa sentís? Porque es el Espíritu Santo, hermanos, la mente de Cristo. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Fíjense, el mismo Pablo dice que todavía no es perfecto. Pero fíjense lo que dice.
nosotros los perfectos, dice, hermanos, imítenme, sean imitadores de mí, y mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? ¿Cuáles son los enemigos de la cruz de Cristo? Los que predican la ley. O sea, en Cristo está todo, hermano. En Cristo están todo. Entonces, nosotros elegimos seguir a Cristo o seguir a los mandamientos de hombres. Seguir los mandamientos de hombres es seguir a Satanás. Seguir los mandamientos de hombres. Fíjense, mi hermano, por ejemplo, me dice, a ver, si tú guardas el sábado, si yo guardo el sábado y yo estoy en lo correcto, me viene, o sea, me voy a ir al cielo. Pero si no tengo la razón, pues no pierdo nada. No, sí pierdes. Le digo, yo trato de explicarle, no, sí pierdes, no. Y no me deja explicarle. ¿Por qué? Porque no tiene oídos para escuchar. Sí pierdes porque estás desechando a Cristo. Sí pierdes. Entonces, ¿por qué no guardas el sábado si no pasa nada? O sea, no, pero es que sí lo pierdo. Sí lo pierdo. Porque desecho a Cristo. Ese es lo que dice Pablo a los Gálatas. Caigo de la gracia. Entonces, fíjense, hermanos. Mateo 5 del 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, fíjense bien, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, una persona que escucha el testimonio de Cristo Jesús, recibe el Espíritu de Jesús. ¿Qué es lo opuesto? Los altivos de espíritu. ¿Qué dice el Salmo? Lo vamos a leer ahorita, el Salmo 2. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Estos son los elegidos, los que lloran. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Tú eres pecador. No, yo no peco. No, pues entonces, ¿cómo no pecas? ¿Cómo que no pecas? No, hermano, yo soy pecador. Oh, ok. ¿Tú eres pecador? Sí, yo soy pecador. Ok, entonces no juzgues al hermano pecador. Entonces, todos somos pecadores, sin excepción. Pero están los que andan enseñando para que no pequemos. Entonces, oye, ¿tú quién eres para decirme que no peque con los mandamientos? ¿Por qué mejor no me predicas a Cristo? Porque fue el único que obedeció. O sea, no seas presumido, no seas hipócrita. Tú eres pecador y me quieres imponer a mí cosas. O sea, no seas hipócrita, hermanito, no seas hipócrita, hermano Panchito, no seas hipócrita. Usted es pecador, yo también. Vamos a seguir a Cristo y si seguimos a Cristo, vamos bien. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Satanás nos doblega, tenemos hambre y sed de justicia. En Cristo Jesús obtenemos la justicia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Estos se van a ir al infierno, pecadores. ¿Dónde está la misericordia? Hermano, hay que decirles, porque la palabra de Dios dice. No, debemos de predicar a Cristo. Y cuando predicamos a Cristo, predicamos la salvación. Si predicamos a Cristo, la gente va a poder aborrecer al mundo. No el pecado en sí. Pero es que aquí dice, hermano, que los borrachos, ¿no? Y mire, mi cuñado es bien borracho y bien, predíquele a Cristo. No, pero tengo que decirle que es un borracho porque los borrachos. No, hermano, usted no entiende todavía. Él es un borracho, ¿usted qué es? Usted es pecador, ¿en qué peca?
Usted es pecador. A lo mejor usted es un idólatra. A lo mejor usted es un adúltero, ¿no? Pero usted peca. La palabra de Dios me dice que usted es un pecador. O no peca. No, bueno, sino entonces ¿usted quién es? Pues, o sea, no sea tarugo, hombre, no le conviene. Mejor sea misericordioso, predíquele el evangelio. Si lo escucha, bueno. Si no lo escucha, pues bueno. Le viene el fuego. ¿Qué es el fuego? El dolor. El dolor. Por rechazar a Cristo. Pero la ira de Dios no es para siempre. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores. Cuando predicamos el evangelio, predicamos la paz. Cristo es el príncipe de la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, o sea, por predicar el evangelio, las buenas nuevas, por amar a nuestro prójimo, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan. ¿Quién nos persigue? Satanás y sus demonios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y qué hacen? Dicen toda clase de mal contra nosotros, mintiendo, sobre todo en el evangelio. Fíjense lo que dice, lo que tenemos que hacer. Gócense y alégrense. Gócense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas. Eso nos llama profetas si seguimos a Cristo. O sea, estas bienaventuranzas nos convierten en profetas, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. O sea, una persona que sigue a Cristo automáticamente se convierte en profeta. Aquí está. Porque así persiguieron a los profetas. Si terminara ahí, pues bueno, no es así. Pero dice que fueron antes de vosotros. O sea, quiere decir que si tú cabes aquí dentro de las bienaventuranzas, es porque ya el Espíritu de Dios, de Cristo, está en ti, por lo tanto eres profeta. Oiga, hermano, pero ahí unos dicen que unos son profetas y otros hablan en lenguas. Bueno, el que habla en lenguas todavía no ha entendido. Todavía no entiende. Porque Pablo dice, es preferible que sea profeta. ¿Qué hace el profeta? Exhorta, edifica y consuela a la iglesia. Eso es lo que yo hago. Yo soy profeta. A mí no me da... A mí el Señor me dijo, no te avergüences, hijo, no te avergüences. O sea, yo no voy a rechazar que yo soy profeta. Yo soy profeta. Porque la palabra de Dios lo dice. Entonces, ¿con quién me tengo que...? Oh, no, hermano, a lo mejor. No. Yo soy profeta. Porque predico y enseño la palabra de Dios o comparto la palabra de Dios. Todas las personas que siguen a Cristo son profetas. Entonces, el que habla en lengua se edifica a sí mismo. No es profeta. Se edifica a sí mismo. Entonces Pablo dice, yo quisiera que todos fueran profetas. Pero son cristianos. Pablo dice, no impidan que hablen en lenguas, no lo impidan. Es una señal, es de Dios. Pero dice, oren para que el Señor les revele la verdad. Salmo 2. Esta es la profecía en relación a Cristo y obviamente aplica a la iglesia. Porque el Señor es antes, ahora y después es el mismo. El Señor es el mismo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Dinero, quiero dinero. Así somos todos, hermanos, carnalmente. Queremos reputación, queremos reconocimiento, queremos todo eso. En la carne así somos. Si somos honestos, hermanos, lo vamos a reconocer, Señor. Pues sí, yo soy así. Dios ya lo sabe, yo ya lo sé. ¿Tú ya lo sabías? Si no lo sabías, ya lo sabes. Todos somos así. Pero si somos espirituales y seguimos a Cristo, podemos hacer morir esas cosas
que no nos convienen. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor, en su ira, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Este es Cristo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Dios se lo reveló a David. Dios se lo reveló a Pedro, a Jacob y a su hermano. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Cristo dice: me es dado toda potestad, todo le pertenece a Cristo ya. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija del alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrar al Hijo, ahí está, honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Fíjense bien. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿Tú confías en tu propia justicia o confías que Jesús te limpia de todo pecado? ¿Tú confías en él? Sí, ya descansaste en Jesús. Entonces, así como ya confías en Jesús, sigue confiando en él en las tribulaciones. Satanás, los Goliás vienen contra ti. ¿Qué tienes que hacer? Sigue confiando en Cristo. No apartes la mirada de Cristo Jesús. Señor, usted es mi Rey. Jesús, usted es mi Salvador. Jesús, usted me redimió. Gracias, Cristo Jesús. Te viene una mala noticia. Pon tu mirada en Cristo Jesús. Y todas esas cosas se convierten en una simple cosita. Aún la muerte. Imagínate a Pablo. Ya me voy con el Señor. Pablo no andaba ahí todo temeroso. ¡Ay, me van a matar! Me van a cortar la cabeza. No, hermano. A Esteban cuando lo estaban matando. Veo el cielo abierto y a los ángeles descender. Y lo estaban matando. En ese momento lo estaban, las pedradas por todos lados. Pero Esteban estaba en el Espíritu, hermano, ya. Cristo y nuestro Padre Dios se preocupan por nosotros, hermanos. Ahí estaba Cristo con él. Ahí estaba el Padre con él. No fue nada. Eso no fue nada. Ahora fíjense, vamos a mirar el contexto de lo que dice Jesús en relación a honrar al Hijo. En el 19 dice: respondió entonces, y con eso termino, respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta les mostrará. ¿No dijo Jesús también que sus discípulos íbamos a hacer cosas más grandes que las que hizo él? ¿Por qué? Porque su Espíritu está en nosotros. Por ejemplo, Jesús estaba limitado en cuanto a la gente tenía que venir con Jesús. Ahorita ya no. O sea, obviamente Jesús podía sanar a la distancia. Vete, tu hijo ya sanó. O sea, él tiene ese poder. Jesús sanó en la carne. Nosotros, a través del Espíritu de Dios, sanamos a las personas espiritualmente. Hay personas que están enfermas de cáncer. Nosotros podemos sanar en el nombre de Cristo Jesús a las personas de cáncer.
pero es más grave el cáncer del pecado. Entonces nosotros con el evangelio podemos sanar a las personas, y de hecho lo hacemos, sanar el cáncer del pecado de las personas. Eso hacemos más grandes todavía, obras más grandes. Esas son, pero es a través del Espíritu de Dios y a través de las buenas nuevas, a través de su palabra. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. A los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Fíjense lo que dice el Salmo 2, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Fíjense bien. Doctrina. Por ejemplo, la gente dice, todos los caminos conducen a Roma. No, señor. No es cierto. Tengan cuidado. O sea, por ejemplo, hablando de doctrina, el Papa dice, eventualmente todos somos salvos. No. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Sí, bueno, ya en el 8º día, cuando todos somos circuncidados, bueno, ok, está bien, pero no, Jesús vino aquí para darnos vida eterna aquí, ya comenzando aquí, ya nosotros ya podemos conocer a Cristo aquí. Nosotros podemos, esos son los bienaventurados. O sea, si tú crees al Evangelio, si tú le crees a Jesús, eres bienaventurado. Entonces, fíjense, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, al Padre, tiene vida eterna, o sea, el Espíritu de Dios. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado, no que va a pasar en el futuro, no, ha pasado de muerte a vida. ¿Cuándo? Cuando creíste. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos en nuestros pecados oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. ¿Toda la gente oye la voz de Cristo? No. Porque hay personas que ni siquiera quieren escuchar el Evangelio porque están llenos de religión. Entonces yo les decía, el Papa dice que los musulmanes son salvos y que los hindú debemos de ser hermanos. No, hermanos. El que no honra al Hijo no honra al Padre. Entonces no está aquí para agradar a los hombres, no. Eso es erróneo. Es erróneo, no. A los musulmanes tenemos que predicarles el Evangelio. Ahora, ¿quién les predica a los musulmanes? Al que Dios pone. A mí me dijeron, a mí el Espíritu me dijo, tú vas a predicar o vas a en inglés y en español. Aquí, o sea, aquí en Estados Unidos. Porque yo pensaba predicarle a los chinos. No. En inglés y en español, es todo. El Señor tiene personas en China, tiene predicadores en China, o sea, ¿qué voy a hacer yo a China? Yo pido por el pueblo de China también, por mis hermanos que están en China, para que les llegue el Evangelio también a mis hermanos en China, y en Corea del Norte. Entonces debemos de orar para que llegue el Evangelio a todas partes. Entonces dice, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los que están en los sepulcros. Yo pienso que el versículo está claro, hermano. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Eso está en el libro del Apocalipsis. Los que hicieron lo bueno. ¿Qué es hacer lo bueno? Seguir a Jesús. Creer el Evangelio, reconocer los pecadores. Eso es hacer lo bueno. Señor,
yo soy pecador. Eso es hacer algo bueno, reconocernos pecadores. Jesús, tu sangre fue suficiente para lavarnos. Tú nos perfeccionas, porque tú eres perfecto, no yo. Gracias, Cristo Jesús. Eso es hacer lo bueno. Y en la medida que nosotros nos alimentando, hablando de su nombre, cantando su nombre hacia las naciones, estamos haciendo lo bueno. Saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo. ¿Quiénes son los que hicieron lo malo? Los que no hicieron misericordia, los que enseñaban la ley para salvación, para justificación, los que andaban juzgando a todo mundo. Eso es lo malo. A resurrección de condenación. Ahora, la condenación, hermanos, es estar fuera, en el milenio, fuera del reino de Cristo. Están fuera, así como está en Lucas 16, el rico. Ahí tienen a una persona que está fuera del reino de Dios. Está vivo, o sea, puede ver. Puede. Y hasta le dice a Abraham, padre Abraham, manda a Lázaro para que me moje la punta de mi lengua. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes enviaron mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Él dijo, yo no soy el Mesías. Viene uno tras de mí que no tengo, ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Fíjense, pero yo no recibo testimonio o gloria de los hombres. Alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Juan, él era antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Cuál testimonio? El del Padre. Él dio testimonio del Padre. ¿Cómo lo dio? Pues con sus milagros, con todas las... O sea, por ejemplo, el mismo fariseo, en el capítulo 3 de Juan, dice, nadie puede hacer estas cosas y que no esté Dios con él. Nicodemo. O sea, definitivamente esta persona viene de Dios, porque si no, no pudiera hacer las cosas que él hace. Nadie ha hecho esas cosas antes, solamente él. Entonces, fíjense. Entonces, Jesús está dando el testimonio del Padre. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tienen su palabra morando en vosotros. ¿Se fijan? Su palabra morando en vosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no podía morar en una persona, hermano, por el pecado. Aún los sacrificios que se hacían, no era que venía nuestro Padre Dios y se le metía al templo, vamos a decir, a Isaías. No. Él venía a un lugar y hablaba. Hablaba con Isaías, él habló con Jeremías, él habló con Samuel, él habló con todos los profetas. Entonces, pero no era que podía morar en un cuerpo. No físico, hermano, espiritual. El único que tenía ese cuerpo espiritual para poder venir y morar el Padre en él es Cristo. Cristo es el único que ha podido tener el Espíritu del Padre. Entonces, él fue el primero. Entonces, ya una vez que vino Jesús da testimonio del Padre. Entonces, antes de irse, dice, les voy a mandar ese Espíritu, y en ese Espíritu los va a conducir a mí, y eventualmente van a recibir ese Espíritu de mi Padre y mío, que es más poderoso todavía.
Ah, entonces, cuando tenemos la mente de Cristo, cuando tenemos el Espíritu de Cristo, dice Pablo, yo tengo la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Pues todo lo que, por ejemplo, los profetas Daniel, a ver, explícale a ver, a Juan, explícale a Juan esto, explícale a Juan el otro. O sea, los designios de Dios, los ángeles de Dios lo conocen. Hay cosas que solamente el Padre sabe, que es en relación a la venida de Cristo. Cuando viene el Cristo, solamente el Padre sabe. Entonces, dice, ni tienen su palabra morando en vosotros. Jesús sí tenía su espíritu morando en él y como consecuencia su palabra. Porque a quien él envió ustedes no creen. Entonces, la palabra del Padre ya estaba escrito en el Antiguo Testamento y aquí lo dice. Escudriñad, o sea, busquen, indaguen en las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y sí, pero las Escrituras están hablando de Cristo. En el Salmo 2, ¿de quién está hablando? De Cristo. Isaías 53 está hablando de Cristo. Deuteronomio 18, ¿de quién está hablando Moisés? De Cristo. Génesis, cuando habla con Abraham, ¿de quién está hablando? De Cristo. De Cristo. Cristo está en toda la Biblia, hermanos. Dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tienen la vida eterna y las Escrituras son las que dan testimonio de mí y no quieren venir a mí para que tengan vida. Gloria de los hombres no recibo. Eso de cantarle, un aplauso a Cristo, hermanos, eso no lo recibe Cristo. Recibe lo del Espíritu, sí lo recibe. Eso tampoco hay que decirle, no, hermano, no le aplauda a Cristo. No, sino lo que sale del corazón. Por ejemplo, pues yo le quiero aplaudir a Cristo, sale de mi corazón. Es una forma, pero no el aplauso en sí, porque el aplauso es vano, pero lo que sale de mi corazón, eso es lo que verdaderamente cuenta, no el aplauso en sí. Cantarle a Dios, oh, esa persona tiene una voz bien linda. Mira nada más la voz que tiene. Hermanos, eso no lo recibe Cristo. Es lo que sale del corazón, aunque cante bien feo, porque es lo que sale del corazón. Si ustedes se fijan, Jesús nunca cantó. Entonces, ¿qué es simbólicamente el canto? Cantar. Por ejemplo, David cantó. Sí, pero eso es simbólico. ¿Qué usó para cantar David? David usó flautas, usó instrumentos. Nosotros somos los instrumentos, hermano. Jesús canta y toca instrumentos. Nosotros somos los instrumentos. Hagan de cuenta que Pablo nos enseña también, él cantó salmos, pero el verdadero cantar salmos, hermanos, es llevar el nombre de Cristo. Por ejemplo, si yo salgo por allá o el Señor me dice, ve a predicarle a una persona, ya Panchito que anda en tal lugar, entonces yo no me pongo a cantar ahí, no, yo me pongo a hablarle de Cristo a esa persona. Yo estoy cantando salmos porque estoy hablando de Cristo. Y ya esa persona, si lo recibe, esa persona se va a gozar porque sabe que es Dios el que le está hablando, no yo. O sea, si verdaderamente Cristo está en mí, si verdaderamente el Espíritu de Dios está en mí, cuando yo le hablo a la persona tiene que saber en sí que Cristo está conmigo. Yo les digo, si en sus vidas no hay cambios para nada, soy un falso profeta. Pero si Jesús me respalda, Dios está hablando a sus corazones y Dios está trabajando en sus corazones y está haciendo cosas en sus corazones y ustedes lo saben y no hay necesidad de que ustedes me lo digan.
Fíjense, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. No, o sea, porque si no creen en Cristo no pueden tener el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese sí lo reciben. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros. Ahí está una falsa doctrina. Se reconoce por gloriarse los unos a los otros o de los otros. Ahí está una falsa doctrina. Y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien los acusa. Moisés, en quien tienen vuestra esperanza. ¿Cómo? Con la ley. Maldito el que no cumpla toda la ley. Porque si creyeras a Moisés, Deuteronomio 18, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Ahora los 10 mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios. Sí, le dice Cristo a Moisés, ve y diles. Señor, pero ¿quién les digo? Diles que yo soy. El yo soy es Cristo, hermano. Es Cristo. Yo soy el pan de vida. El yo soy, yo ya hice un estudio del yo soy, vayan y búsquenlo. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy el maná, yo soy esto, yo soy el otro. Ahí está, también el que más lo profetizó fue en el yo soy, es Ezequiel. Pero si no creéis a sus escritos, entonces ¿cómo van a creer a mis palabras? Entonces, hermanos, fíjense. El libre albedrío en sí consiste en hacer obras, ser instrumento de Dios. Dios puede usarnos, pero nosotros elegimos. Dios elige a los pobres de espíritu. Ahora, ¿yo soy pobre de espíritu? No, yo soy orgulloso. En la medida que yo me reconozco orgulloso, porque la palabra de Dios me lo dice y yo creo a la palabra de Dios, cuando yo escucho la palabra de Dios, yo estoy siendo santificado con su palabra. Entonces la palabra de Dios me acusa, me dice que yo soy un pecador. Si yo lo reconozco, yo le digo, Señor, yo soy un pecador. Entonces el Cristo a quien quiere, llama, a quien Él quiere. Ahora ya, Cristo murió por todos, pero no todos quieren a Cristo. Entonces, el que rechaza a Cristo, Cristo dice, Señor, yo no te pido por todos. Te pido por los que me diste. Jesús murió por todos, pero no todos lo quieren. Entonces dice Jesús, yo te pido por Pedro. Pedro, Satanás te va a zarandear. Pero cuando regreses, o sea, se van a manifestar unos demonios en ti. Cuando regreses, confirma a tus hermanos. Y pasó. Eso pasa en nosotros también. Para que no andemos de presumidos. Entonces no podemos presumir. Entonces sí, en el aspecto de que Dios pone en nosotros el querer y el hacer, sí es a través del Espíritu Santo. Pero nosotros decidimos, hermanos, ser guiados por el Espíritu Santo o ser guiados por nuestro orgullo. Escoge tú. ¿A quién vas a escuchar? ¿Al Espíritu Santo o a Satanás? Escoge tú. Nosotros escogemos, hermano. Entonces, si le decimos, Señor, yo soy pecador, yo me reconozco pecador, es porque ya la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, te está convenciendo de pecado. Entonces sí, el mérito es para Cristo. El mérito es para Cristo. Sí, pero no todas las personas quieren servirle a Cristo. Y eso está en todo el Antiguo Testamento, hermanos. Ok, entonces, no se confundan, no hagan simplemente, o sea, no hagan de esta doctrina y no se pongan a debatir con los calvinistas, no. Dios les habla a todos.
de una forma o de otra. Y el ejemplo está en mensaje a las 7 iglesias. A uno le dice una cosa, a otro le dice otra. El predicador, por muy bruto que sea, cuando está predicando y él dispone su corazón, está predicando a una congregación. Una persona, por escuchar el testimonio de Cristo, ahí está Cristo en medio de ellos. Entonces, si una persona anda predicando idolatría, el Espíritu Santo le habla a cada persona. Y una persona dice, esto no está bien. Yo he mirado personas, yo recuerdo una persona que predicaba el Evangelio de la Prosperidad y decía, como que algo no está bien aquí. ¿Quién se lo estaba revelando? El Espíritu Santo. Entonces, esa era una mujer, tenía que decidir seguir congregándose ahí o irse de ahí. Y ella decidió irse. Dice, no, aquí esto no me agrada, eso de que Dios quiere que tenga mucho dinero, como que no conozco mucho la palabra de Dios, pero como que no está bien. Y ahí tienen una evidencia de que es el Espíritu de Dios. Entonces tengan cuidado con eso, porque es el único pecado que no tiene perdón, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu de Dios está en mí, es el Espíritu Santo. Si yo soy un falso profeta, el Espíritu de Dios que está en ti te va a decir que yo soy un falso profeta. Pero por otro lado, si el amor de Dios no está en ti, vas a deducir probablemente que yo soy un falso profeta. Porque el Espíritu de Dios no está en ti. Al último es, ¿cómo sé si en realidad sé que escuchando aquí al hermano Luis me aprovecha? Bueno, al que tienes que escuchar es al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va a conducir a toda la verdad. Pero también el Espíritu Santo, si yo soy de Cristo y tú eres de Cristo, el Espíritu Santo te va a confirmar eso. Pero yo entiendo también, como compartiendo la palabra de Dios, que hay personas que no tienen el Espíritu de Dios, que más bien tienen el espíritu tienen el orgullo, están siendo guiados por el orgullo, y los puedo identificar. Entonces yo siempre les contesto con amor. Ya cuando se trata de alegar por alegar, no es cuando no contesto yo los mensajes. Porque a veces le digo a la gente, ok, escuchen todo el estudio. Y muchas veces me doy cuenta que simplemente toman el título, miran 1 minuto, 2. No, este es un falso, déjale digo, y me mandan cosas. Le digo, hermano, usted ni siquiera me dio todo el estudio. Eso me dice a mí que usted tiene orgullo en su corazón. No, hermano, dobléguese al Señor y no sea orgulloso. O sea, usted es pecador. Si usted piensa que yo soy falso profeta, ore por mí. ¿Verdad? Yo le deseo el bien. Pero si usted anda contendiendo, pudiera usted encontrarse contendiendo con el Espíritu Santo. Porque Cristo, cuando hizo milagros, le dijeron, por el poder de Satanás o de Belcebú hizo esto. Y Jesús dijo, ese pecado no es perdonado ni en esta vida ni en la otra. O sea, van a estar separados del Señor. Entonces, hay que tener cuidado. No se haga el maestro muchos de ustedes. Mejor hay que pedirle. Cuando nosotros le preguntamos a nuestro Padre Dios, Él nos enseña. Si quieren sabiduría, dice el hermano Santiago, pídanla al Señor y Él se las dará. Él se las dará. Pero pídanla con fe, no dudando. Entonces, ahí está una obra. Pedir con fe. Si nosotros reconocemos que somos pecadores y que nos fue dado el espíritu de la fe, porque es el espíritu el que tiene fe, no nosotros, entonces el espíritu convence a nuestro espíritu para que tengamos fe, y ahí podemos seguir avanzando para eventualmente dar fruto. Amor, gozo, paz, y que esto es Cristo. Este es el Padre en nosotros. ¿Ok?
ahí ya estamos en la tierra prometida, pero hay que terminar la carrera. ¿Ok? La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.